En esta píldora hablaremos de las barricas que se usan para la maduración del whisky, los tipos de roble más usados y otras maderas, los orígenes de las barricas, sus usos y tamaños, y otros factores que influyen en el proceso de añejamiento del whisky. Antiguamente los barriles se usaban para guardar y transportar el whisky. Hoy en día lo transforman. Son la piedra angular del añejamiento del destilado y, junto al paso del tiempo y las condiciones del almacén, son los encargados de definir la personalidad del whisky a través de su maduración. La madera utilizada habitualmente para la maduración del whisky es el roble. Las variedades de roble más usadas son el roble blanco americano, el mizunara o roble japonés y el roble europeo. Dentro de este, podemos destacar varias regiones con calidades superiores. Las más preciadas son el roble francés y el español, pero también destacan cada día más los robles centroeuropeos, procedentes de Hungría, Bulgaria y países del este. Las nuevas tendencias y la gran demanda hacen que aparezcan cada vez más especies interesantes que aportan matices distintivos en la maduración del whisky, como los robles norteamericanos Chinkapin y Garryana. Como uso ocasional se han utilizado otros tipos de maderas como la acacia, el cedro, el cerezo o el castaño, aunque no para maduraciones completas. Y cada día se experimenta más con barricas de diferentes orígenes y con diferentes usos previos. ¿Por qué se usa el roble? La madera de roble tiene varias cualidades que hacen de ella el mejor material para la maduración de whiskies y otros alcoholes. Una de las más importantes es que el roble posee unas cantidades óptimas de compuestos orgánicos que interactúan a la perfección con los compuestos del whisky. Es una madera resistente, que soporta el transporte y el almacenamiento, pero a la vez tiene una alta flexibilidad estructural, lo que le permite ser domado para fabricar barricas. Su porosidad es la adecuada para que ayude a respirar al whisky, sin sufrir grandes pérdidas, propiciando la microoxidación que da lugar al añejado reactivo. Tiene unas cualidades físico-químicas ideales, como la tilosis, que sella los poros internos evitando fugas. Es resistente a enfermedades y patógenos. Y además tiene una gran durabilidad, que le hace perdurar en el tiempo, sin perder la integridad de sus condiciones ni de su sabor. Las barricas pueden utilizarse en varios estados: vírgenes, tostadas o carbonizadas. La parte interior de la barrica que está en contacto con el whisky reaccionará de diferente manera con este dependiendo de su estado. La entrega de color, aromas y sabores y la intensidad de los mismos será distinta en función del grado de quemado que tenga el interior de la barrica. La intensidad del tostado o el carbonizado de las barricas marcan profundamente la maduración del whisky. Aunque no existe una escala universal para medir los grados de tostado y carbonizado, la industria utiliza términos estandarizados como light, medium, heavy toast y char. El grado más alto, el char, tiene a su vez 4 niveles de intensidad, que van aumentando el carbonizado de 1 a 4. El número de usos que tiene una barrica es fundamental para establecer la maduración que va a tener un whisky. Las barricas nuevas aportan mayor intensidad de color, sabores y aromas. Las que han sido usadas una vez, denominadas de primer llenado o first fill, también tienen una alta interacción con el destilado. Las barricas de segundo, tercer llenado o más, second fill o refill, no influirán tanto en el líquido, o al menos no con tanta intensidad. Con cada uso, la barrica irá perdiendo capacidad de transmitir compuestos al destilado. El número de veces que se puede utilizar una barrica dependerá de los usos y la consistencia de cada una de ellas. Cuando alguna barrica ha perdido la capacidad de madurar el whisky por falta de compuestos, puede someterse a un proceso de rejuvenecimiento llamado STR, Shaved, Toasted and Recharred, o lijado, tostado y recarbonizado, en el cual se lija y se vuelve a tostar el interior de las duelas para alargar su vida útil. Además, los maestros toneleros pueden montar barricas mixtas con partes de 2 tipos de barricas diferentes. Otro aspecto fundamental en la maduración del whisky es el uso previo que haya tenido la barrica, es decir, el líquido que haya contenido previamente. Los usos más comunes son las barricas ex-bourbon y ex-jerez. Otros usos habituales son el vino de Oporto, el vino seco o el vino dulce. Hoy en día se está ampliando la variedad y se experimentan con barricas de toda naturaleza: tequila, mezcal, cerveza, vinos botritizados, vinos de hielo, ron, cachaça, coñac y alguno más. El tamaño de la barrica influye directamente en el tiempo de maduración del whisky. Las barricas más pequeñas hacen que haya más superficie de contacto entre el líquido y la madera, por lo que acortarán el tiempo de añejamiento. Las barricas más grandes tienen un aporte más progresivo, pero dan una maduración más elegante.
Existen barricas de diferentes tamaños. Las más usadas son las barricas de bourbon americano, American Standard Barrel, que son de 200 litros. Las barricas o botas de vino de Jerez, que suelen ser de 500 o 600 litros. Otros tipos muy utilizados son las Hogshead, que tienen una capacidad de 250 litros, las Pancheon, de 500 litros, las de Oporto, de hasta 650 litros, y las Quarter Cask, de 80 litros. El tamaño de las barricas y los usos de cada una es un factor que también está sujeto a ciertas legislaciones, como por ejemplo, el tamaño máximo para madurar o conservar un whisky, que en casi todas las regulaciones no puede ser superior a 700 litros. El llenado de las barricas con el whisky no se realiza al 100%, sino que se deja un pequeño espacio libre de aproximadamente un 1 o 2% de su capacidad total. Ese espacio libre permite la expansión térmica que pueda sufrir el whisky con los cambios de temperatura. Deja respiración al barril, facilitando el intercambio de gases entre el líquido y el aire, lo que favorece la oxidación controlada, y ayuda a gestionar la pérdida de líquido por evaporación natural, la famosa parte de Los Ángeles, sin dañar la estructura del barril. Como ves, el mundo de las barricas es muy amplio y las variedades son casi infinitas. Y además están en evolución e investigación continua, con lo que nos anima a seguir explorando este universo tan interesante. Pero tranquilo, iremos juntos para hacer el camino más entretenido. Muchas gracias por ver este capítulo. Espero que te haya resultado interesante, que hayas podido resolver alguna duda acerca de este tema, o al menos que hayas aprendido algún detalle curioso que no conocías. Si es así, por favor dale al botón de me gusta y comparte el vídeo para ayudarme con las visualizaciones en YouTube. Si tienes alguna aclaración o sugerencia, déjamela en los comentarios. No te pierdas las siguientes píldoras de whisky si quieres seguir aprendiendo con nosotros sobre este apasionante mundo, de manera rápida, sencilla y en español.